vamos a discutir en este tercer programa, dedicado a la independencia, se refiere a la rebelión popular que nuestros tres invitados tanto han trabajado y también desde muy distintas perspectivas y a cuyo entendimiento han contribuido mucho. Quisiera empezar preguntándoles una primera cuestión que me parece muy importante. Es el gran peso que tanto la historia escrita como la memoria colectiva le ha dado a la rebelión popular en el proceso de independencia, como el motor, como el factor principal del proceso, ¿no? A esta rebelión popular. Y así quisiera preguntarles, bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Empezando quizá por el doctor Ortiz. Bueno, la rebelión popular obviamente cambió la fisonomía y el proyecto original de los criollos, que habían pensado en un levantamiento militar armado para deponer al gobierno de la Ciudad de México. Con la participación popular cambia ese proyecto y surgen una serie de manifestaciones de todo tipo, de toda índole, que van a modificar el perfil y la historia de este país totalmente, por completo. Bueno, sin embargo, yo creo que hay algo importante que señalar en la forma en cómo la historiografía, cómo ha incorporado la participación popular dentro del entramado del discurso historiográfico. A menudo se le presenta como, de manera homogénea, de manera monolítica, y que compartía con los criollos el mismo sentimiento, la misma aspiración, el deseo de independizarse de España. Motivó que durante mucho tiempo se perdieran de vista todas las multiplicidad de motivaciones de los diversos grupos sociales, que también son muy heterogéneos y tenían fines, objetivos muy distintos, que no necesariamente coincidían con el proyecto político de los criollos que van a encabezar el movimiento. Pero yo relacionaría mucho nuestra visión de la guerra de independencia en términos populares con la Revolución Mexicana. En el anterior siglo XX, la Revolución Mexicana y las bases populares de la Revolución Mexicana pues fueron nuestro gran referente. Es decir, siempre se consideró como un elemento legitimador de todo el sistema político mexicano del siglo XX, pues la participación y a final de cuentas el apoyo popular al régimen que fue mayoritario. Esa visión que teníamos marcó también nuestra historia, por un lado. La otra es en términos académicos, en términos de debate entre historiadores, pues los 60s también dio un nuevo impulso a la historia popular por la historia social. La historia desde el siglo XIX se construyó a partir de los héroes, de los mitos, de estos líderes que nos dieron patria. No se había estudiado esta participación popular. Ahora, con los estudios que ya existen, pues hay muchísima información donde ya vemos a los actores involucrados en todas las esferas, de todos los estratos sociales, todo el mundo participando de una manera o de otra, en un bando o en otro. Y ahora, más que hablar de la guerra por la independencia de México en 1810, pues estamos hablando ya de una guerra civil, donde hubo un enfrentamiento entre los habitantes de un mismo reino o de un mismo territorio. Las tropas españolas que existían en esa época, en 1810, eran muy pocas, y lo que vamos a ver es que los ejércitos, tanto insurgentes como realistas, se nutren de los propios habitantes de las comunidades. Este fenómeno, esta gran revolución social, la primera, que no tiene un antecedente más que la conquista española, donde se dio también un fenómeno similar, pues lo que estamos viendo es cambios realmente muy importantes en todos los sentidos. Y esta revolución va a destruir el orden colonial. Yo creo que lo que acaba de señalar Juan es fundamental para reinterpretar la guerra de independencia. Durante mucho tiempo existió la idea de que los no hispanos al unísono, independientemente de las diferencias sociales, se habían levantado en favor de la independencia de España. Hoy sabemos que no es así. Tenemos que señalar que muchos grupos sí apoyaron la insurgencia, pero muchos otros militaron del bando realista también, y creo yo que la gran mayoría no se involucró directamente con un bando o con otro, aunque fueron tocados
por la guerra, por supuesto. Bueno, a eso yo quisiera añadir algo. Hay un continuo ir y venir entre las posturas de repente, ¿no? A veces apoyan a la insurrección, a veces se solidarizan con el régimen, dependiendo de qué momento estemos hablando del proceso de independencia. Y también, ¿sabes qué? Conforme van siendo afectados sus intereses, ¿no? A veces hacemos la historia muy monolítica. Como tú señalas, es muy movible. Los grupos sociales también son muy pragmáticos en sus lealtades. Y yo creo que eso hace, como han señalado Juan y Jesús, pues que las lealtades sean muy distintas. No hay un solo proyecto por parte de los grupos populares y no hay una sola bandera que van a enarbolar. Van enarbolando distintos momentos y por eso es tan importante marcar etapas en la guerra. ¿Qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular? Es decir, si bien cambia su dinámica y su amplitud, no cambia las estructuras sociales básicas. Existen distintos momentos. Guanajuato pues fue el corazón, digamos, el primer impulso de la guerra de independencia. Ahí empezó. Y ahí empieza en Dolores Hidalgo pues este movimiento. Y lo que hay que decir en primer lugar con respecto a Dolores y Guanajuato en general es que estamos hablando de una sociedad multiétnica. Se nos olvida normalmente, por eso hacía referencia a las estatuas o a los murales, cuando parece que todos los que siguieron a Hidalgo, a los principales líderes insurgentes, eran indígenas. Es decir, como si la gran mayoría de los que llamaron a la guerra pues eran de comunidades o pueblos de indios en este caso, cuando Guanajuato es el caso contrario. Es una sociedad multiétnica con muchos tipos de problemas sociales, económicos, de participación, donde tenemos que destacar, primero, hay un mestizaje muy fuerte. Dos, hay una gran cantidad de castas, es decir, de originarios de sangre negra. Y por el otro lado son indios que no viven en pueblos. Así es. No son indios como en Yucatán, en Oaxaca, que la gran mayoría vive con sus tierras y su república. Sí. Es decir, eso le da un carácter especial. Si hablamos de causas, ahí ese Bajío hay un resentimiento social muy fuerte. Y uno de los casos es el tributo. El tributo lo tienen que pagar tanto castas como indígenas, pero en el caso de los indígenas lo pagan el tributo a través del producto de sus tierras, de sus ejidos y fondos legales. En Guanajuato no hay esa característica. Es decir, Hidalgo llama a una población multiétnica y a partir de ahí se da la guerra de independencia. Quiero retomar, contestando un poco a José Antonio. Usted retome lo que quiera. Tenemos que partir de un principio. En la Nueva España, si bien hay una rebelión en una región, en 5 provincias de la Nueva España, en las otras no pasa todavía nada. En una primera etapa. Estoy de acuerdo en que debemos estudiar la guerra por etapas. Si uno analiza lo que pasa, lo que ocurre de septiembre de 10 a enero, febrero, hasta marzo de 11, vamos a ver que se formaron gobiernos americanos en las 5 provincias más importantes del centro de la Nueva España. Entonces, no podemos ignorar que se formaron gobiernos en ciudades, villas y pueblos americanos, pero no formaron fuerzas militares, fuerzas armadas para